Buenos días amigos, hermanos, que la bendición de nuestro Padre Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Esta mañana la reflexión que nos lleva el Señor en su palabra la encontramos en Juan 21, 18 y dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué es de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bien, queridos amigos, el Señor en esta mañana nos llama, nos exhorta en su palabra, porque en realidad nosotros y cada uno tenemos un llamado de Dios, tenemos que obedecer la voz de Dios. En el versículo 20 vemos que en un momento se distrae Pedro viendo y preocupándose que el discípulo Juan, que lo seguía, él se desvía humanamente de la voz que le había dicho Jesús: sígueme. Preocupándose porque él venía detrás y entonces él se desvía de la llamada de Jesús cuando le dice: sígueme. Sígueme es una palabra, es una orden, es un verbo en la cual Dios nos llama a hacer su voluntad. El seguirlo a Jesús no es fácil, no es imposible. Seguir a Jesús es escuchar su voz y hacer su voluntad como Él nos pide. En el versículo 21 vemos la reacción de Pedro cuando no se enfoca a lo que Dios lo ha llamado, a lo que Jesús le dice en su palabra. Simplemente él se desvía humanamente y la reacción de él es a preguntar: ¿y qué es de este? Entonces vemos que hay hombres que se apartan de la llamada, de la voz de Jesús, de la voz de Dios, quizás por sus trabajos, quizás por su manera de vivir, quizás están viviendo en momentos difíciles, pero escuchan otra voz, siguen consejos de hombres, siguen consejos de quizás corazones que están heridos, gente que está alejada de Dios y están siguiendo una voz equivocada, están siguiendo a alguien que no te lleva a la finalidad, a lo que Dios te ha llamado. En el versículo 22 vemos que, en el 21, podemos entender que Pedro reacciona de una manera humana, pero Jesús le sabe responder de una manera muy educada, muy simple. Y le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Cuando hay muchas veces que estamos nosotros involucrándonos en cosas que no debemos, entonces el Señor nos exhorta y nos llama a reflexionar que hay cosas que no tenemos que hacer nosotros porque ya lo hace Él. Entonces hay momentos que tenemos que meditar y saber lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos una familia a la que tenemos que guiar, tenemos
vivimos en medio de una sociedad en la cual tenemos que hacer ver la luz de Dios, hacer ver lo que Dios nos ha mandado a hacer como hijos obedientes. Por eso le añade y le dice, sígueme tú. Jesús lo exhorta a Pedro porque él estaba desviándose. Quizás tienes algún problema, quizás tienes alguna necesidad, alguna situación mala. Entonces, que los problemas no te estén ahogando, que los problemas no te estén alejando de la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús, dice, sígueme tú, sígueme porque Él sabe dónde te está llevando. Él sabe la palabra que te está dando en este día para que tú no tengas fracaso, para que tú no tengas ninguna calamidad. Quizás no te conviene hacer lo que estás pensando. Sígueme tú, dice el Señor. En medio de la dificultad, Él te guiará, Él te sostendrá. En medio de la enfermedad, Él te cuida y Él te sana. En medio de las cárceles, solo Él te puede librar de las cadenas. Sígueme tú, le dijo a Pedro, y esta mañana te dice a ti, sígueme tú. Sigue sus pasos, como dice en su palabra en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escucha la voz de Jesús, escúchalo y síguelo. Sigue sus pisadas como Él nos enseñó, haciendo misericordia, haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo en cada momento. Es lo que pide Jesús, que sigamos y obedezcamos su palabra. Tal vez no sientas la guía del Espíritu Santo, no te sientas con ánimo, quizás la unción no la sientes más, no está contigo, pues vuelve a la palabra, vuelve a la oración y sigue la voz de Jesús, porque Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a guiarte, Él está dispuesto a darte una mano en este día. Vuelve a sus pies, usa tus rodillas para llegar a Él, usa tus lágrimas para tocar el corazón de Dios y abre tu corazón delante de su presencia, de su amor, que está siempre dispuesto a ayudarnos. Él nos ama grandemente y Él está dispuesto a hacer lo que ya tenemos nosotros predispuesto, porque Él es nuestro creador y Él sabe lo que nos conviene. Yo te deseo que en este día tú escuches y pongas en práctica lo que Dios te dice. Que Dios te bendiga, Dios bendiga grandemente tu familia, tu negocio, que Dios bendiga tu vida, que Dios guíe tus pasos y que Jesús te acompañe en este maravilloso día. Que la paz del Señor Jesucristo y el amor todopoderoso de Él te guíe y te guarde de todo mal. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.